dije que iba a dar un contexto porque después vamos a lo más singular de lo que es la materia del psicoanálisis, digamos, pero, digamos, el contexto no está separado del sujeto. Entonces, por eso me pareció importante ubicar estas cuestiones, digamos, cómo se ponen en juego desde el otro hoy día, ¿no? Digo, me parece que genera efectos subjetivos distintos cuando el objeto de adicción está inmerso en la vida cotidiana a cuando uno lo tiene que ir a comprar una villa, por ejemplo, para consumir algo. ¿Sí? Digo, son dimensiones distintas, no a eso me refiero. Pero por eso me parecía importante el contexto, porque hay que ubicar que todo nuestro entorno empuja a que seamos adictos. Digamos, me parece importante tener eso como trasfondo, no como causa única, por supuesto, como trasfondo. Y esta otra cosa que también me parece, creo que estaba en esto cuando se cortó, que la misma gente que generó las aplicaciones más exitosas, hoy día genera aplicaciones para dejar de ser adicto a aplicaciones. ¿Sí? Esto, bueno, es lo que les decía de cómo el capitalismo reabsorbe en sus redes cualquier mecanismo, porque el otro día, por ejemplo, una paciente que trabaja en una petrolera multinacional me contaba que para que no se cansen tanto, les dan media hora de una clase de yoga a todos. O sea, que está contestando 800.000 mails, conectada con Canadá, con la petrolera, con la bolsa de valores, qué sé yo, pero de 12:30 a 1 les ponen a todos una clase de yoga, ¿no? Entonces, ¿cómo es difícil salirse de esto, ¿no? Si no, imposible. Pero bueno, una cuestión que me parece sí importante ubicar es, que esto tenerlo como horizonte, la dimensión de repudio de la castración que tienen estos fenómenos, ¿sí? Que se ponen en juego de diversas maneras. Una es la convicción de que uno puede tener todo, la idea de que uno se puede actualizar de todo, que puede estar en contacto con todos, la dificultad de perderse algo, como decía antes, ¿no? Esto para tenerlo en el horizonte cuando veamos quizá los casos y bueno. Una última cuestión en relación a cómo se juega esto desde el psicoanálisis. Quizá me parece interesante, yo decía que no contamos con Freud, tanto con Freud y Lacan, pero voy a contar con Freud. En el manuscrito Freud habla de que el fantasma está hecho a partir de cosas vistas y oídas que solo más tarde son comprendidas, ¿sí? Podemos decir que el sujeto fabrica en algún punto su posición inconsciente a partir de estos fragmentos de lo real, ¿no? Entonces creo que en eso hay que tener en cuenta cuál es el acceso que hoy día tiene uno a estas primeras cosas vistas y oídas. Digo, para hacernos una idea, yo trabajo bastante con adolescentes. Por ejemplo, no es la misma la sexualidad hace muchos años que ciertos fenómenos ahora que, digamos, más allá de que hay muchas cuestiones en juego, por ejemplo, chicos desde 6, 7, 8, 10 años tienen acceso a cuestiones sexuales en imágenes, en sonido, en la manera que quieran. Esto genera efectos. Como psicoanalistas no vamos a decir si está bien, si está mal, pero sí reconocer que no es lo mismo un chico que, por ejemplo, que inicia su vida sexual ya habiendo tenido 800.000 imágenes de lo que es la sexualidad que sin haberlas tenido. Entonces, en ese sentido es cuando yo hablo de que el contexto es importante a tener en cuenta porque en algún punto es la materia prima con la cual uno fabrica su posición inconsciente, digamos, o su fantasma, ¿no? Otra cuestión a tener en cuenta es que una manera de pensar estos fenómenos de la tecnología
no obviamente en todos los casos, pero también tenerlo como pregunta, la función de suplencia del nombre del padre. Sabemos que hay algo, por ejemplo, que es muy interesante, que hay una cuestión que se llama parentalidad Google, ¿no? A la cual son bastante asiduos los millennials, que me parece que refleja muy bien la desorientación producto del debilitamiento del orden simbólico y cómo se busca ese saber en la red, digamos, así como cuando yo tuve a mi hija, le preguntaba a mi mamá cómo se hace tal cosa, bueno, eso un poco ya no existe más. Hoy día el saber y la autoridad no está más en la familia, no está más en la escuela, no está más en los profesores, y yo creo que hay algo de esa autoridad y de ese saber que están en la red. O sea que en algún punto hay una transferencia de autoridad a las máquinas, y que esto es, va de la mano con la disolución de lo que llamamos la autoridad, del nombre del padre, y toda esa línea, ¿no? Entonces hay un desplazamiento a las redes y a las aplicaciones como referentes sustitutivos. De hecho, hoy día un youtuber, un influencer, un streamer, yo creo que uno puede decir que encarna la figura de sujeto supuesto saber, ¿no? Que tienen una garantía de una verdad, que tienen una aportación de autoridad. Y bueno, creo que son cuestiones que generan efectos subjetivos. Entonces, en relación a los síntomas, lo que podemos decir es cómo se juega esta cuestión de la castración y si se trata de una renegación de la castración o de algo de rechazo del inconsciente. No estoy hablando de estructura en el sentido de si funciona la represión o la exclusión, sino de cómo se pone en juego la castración. En esta masividad, digamos, de todo esto que les decía, que en algún punto es algo más para todos, es importante como psicoanalistas ubicar y establecer las diferencias singulares. Ubicar cuál es la relación singular que cada uno establece con determinado objeto tecnológico. Para algunos puede ser un remedio a la angustia, para algunos un refugio, para algunos una posibilidad de conectar y para otros una posibilidad de desconectar. Hay muchos que, después si hay tiempo veremos, que viven, digamos, que esta cuota de entretenimiento termina siendo no solo la principal, sino la única manera de vivir. Hay una aplicación que se llama Second Life, en la cual la persona va eligiendo, elige la apariencia, los bienes que compra, la gente con la que está. Bueno, una cosa es esta ficción como entretenimiento, y otra cosa es cuando esa ficción empieza a ser la principal y casi única actividad para alguien. Lo mismo en relación al lazo social, también puede ser un modo, y esto hoy día con la pandemia lo vemos en los adolescentes, que es casi un importante modo de conexión con pares, pero también sabemos que puede, si se extrema, llevar a una cuestión de desconexión y de comportamiento, autista en lo fenoménico, ¿sí? No como diagnóstico. Pero sí creo que hay que tener en el horizonte la cuestión, esto que les decía antes, de renegación de la castración. Por ejemplo, sabemos que hoy la virtualidad, no solo hoy con la pandemia, hoy día la virtualidad es el modo principal de lazo social. Sería lo que cuando yo era chica era un bar, una fiesta. Bueno, se sabe que hoy día la mayor cantidad de encuentros de amistad, amorosos y sexuales son online.
esto sabemos que, digamos, tiene la particularidad de que esta búsqueda sigue bastante los parámetros de una compra online por Mercado Libre, digamos, donde uno elige el color, la forma, etcétera. Lo cual también habla de lo que sería una renegación de la castración porque tiene en el horizonte un encuentro sin fisuras. Y, como para ir terminando, lo que es interesante es que como psicoanalistas, así como en la época de Freud, era quien alojaba aquello que caía del discurso de la ciencia, me parece que los psicoanalistas hoy día también estamos siendo aquellos que alojamos lo que cae de estos discursos, ¿no? Lo que cae, aquello que pone un palo en la rueda de la armonía tecnológica, digamos, somos los que alojamos cuando hay una cita, como siempre, fallida, aunque sea tecnológica. Y a modo general, me parece que lo que hay que pensar en estas coyunturas es que en tiempos líquidos lo que ocurre son adicciones fuertes. Bueno, yo dejaría por ahora para que continúe Benja y cualquier cosa después retomamos algo. Dale, buenísimo. Sí, había una frase de Eric Laurent que decía, identificaciones, no, sí, no sé si usaba la palabra identificaciones, pero bueno, lo de tiempos líquidos, el goce más sólido, ¿no? Ajá. A mayor liquidez en la forma, mayor solidez la fijación de goce. Ajá. Bien. ¿Podría decir algo? Sí. Muy bien recorrido. Me interesaba porque lo que queda en evidencia es el cambio de discurso, el pasaje del discurso del amo tradicional, del padre, del patriarcado y demás, al discurso capitalista y de la ciencia, de lo cual lo que vas contando son las consecuencias que eso trae, ¿no? Ahí donde caen las limitaciones que daba la represión del modelo paterno, lo que nos encontramos es con todas estas consecuencias, y lo que queda bastante al desnudo es cómo el cuerpo de los seres hablantes se adaptan y se acomodan a los distintos condicionamientos que les son propuestos por distintos órdenes sociales, ¿sí? Y ahí donde el nuevo orden social no trae presencia de las limitaciones estas que obligaban a los sujetos a pasar por estrategias de seducción del otro para extraer saberes y demás, de tensiones para acceder a los goces, en este tiempo donde eso no está funcionando, lo que sucede es que la rueda del discurso capitalista no frena y no hay ningún freno para los sujetos, no hay ningún obstáculo de goce, ¿no? En esta frase del seminario 20 del super yo que comanda a gozar y la época comandando a gozar. Así que me gustó bastante esto de las consecuencias que trae el cambio discursivo. Así que te agradezco, Verónica. Yo quería arrancar el argumento con un par de comentarios respecto a lo que dijo Vero, una presentación bien provocadora, sobre todo desde el diálogo con la psiquiatría, con la neurobiología. Cuando vos definiste al mercado como en el intento de captar o de hacer una economía de la atención, recordaría que atención es además uno de los nombres que Freud da a la investidura. En muchos pasajes se refiere a la investidura libidinal en términos de atención. Digamos que el mercado
es un mercado de los goces, digamos. Lo que intenta gestionar precisamente son las investiduras libidinales. Por otro lado, el síntoma es siempre, digamos, o implica siempre una tensión entre lo universal y lo singular. En ese sentido, el panorama que nos diste, Vero, da cuenta de aspectos universales, digamos, de cómo funciona la cultura, de cómo funciona el otro social, el otro de la economía, y la pregunta, digamos, que siempre insiste para nosotros los psicoanalistas es, bueno, ¿qué hacen los consumidores con lo que el mercado quiere hacer de ellos, digamos? Porque lo que vos describís es precisamente qué es lo que el mercado quiere de nosotros, qué es lo que el mercado nos pide, o tomando lo que dice Claudio, hacia dónde nos empuja a gozar, en qué dirección nos empuja a gozar. Bueno, la pregunta clínica es ¿qué hace el consumidor con esa demanda, o qué hace el consumidor con ese empuje? Y por otro lado, por último, referiste la cuestión de la adicción definida como no encuentro con una satisfacción, sino con encuentro con una decepción. Y en ese sentido, me parece que podemos equivocar la noción de la industria del entretenimiento, que es un poco lo que hace al contexto de las adicciones virtuales y al contexto de las adicciones a videojuegos. Podemos equivocar esa noción como industria del aburrimiento. O sea, lo que se intenta gestionar y lo que se intenta provocar es aburrimiento. Es precisamente en la buena gestión de la insatisfacción, en la buena gestión de esa sensación de nada, de ausencia de satisfacción, que se provoca, digamos, el motor para un nuevo loop de repetición y volver a revisar el celular, a ver si están los mails, si pusieron me gusta, etc. Bueno, quería arrancar el argumento retomando una noción que es originaria del campo de las toxicomanías y el alcoholismo, porque me gustaría situar finalmente algunas presentaciones clínicas que tiene, o algunas presentaciones sintomáticas que tiene la mundialización de lo digital y la mundialización del videojuego. Entonces me gustaría dar algunas nociones que nos permitan trabajar con la clínica más concreta, y voy a dar finalmente nunca mejor dicho, un pantallazo de algunos usos posibles o de algunas versiones sintomáticas de la relación entre el sujeto y el gadget. Tal vez la noción la noción operativa que nos puede orientar en esto, ante esta orfandad que escribía Vero, orfandad teórica, sea la de función del tóxico. Es una noción que se acuñó en los años 90 en el campo freudiano, y que describía precisamente la relación entre dos variables, como cualquier función, entre una variable independiente, ligada a las condiciones de satisfacción de un sujeto, y por otro lado, una variable dependiente que tiene que ver con las particularidades del objeto que se consume. Es decir, la función del tóxico lo que sitúa es cómo se produce el encuentro entre un objeto de consumo y determinadas condiciones de satisfacción de un sujeto. Esa ha sido un poco la brújula que en el campo de las toxicomanías y el alcoholismo nos ha permitido ubicar cuáles son los efectos singulares del uso de una sustancia. Ahora, hay un presupuesto en la noción de función, tal como se las presento, en términos de variable independiente y variable dependiente, que es necesario revisar a la luz del uso actual que se hace de la tecnología. Porque lo que supone es que hay un sujeto con condiciones de satisfacción pulsional determinadas que en algún momento se encuentra con un objeto, con el objeto droga o con el objeto alcohol. Y que el uso de ese objeto se acomoda a condiciones de satisfacción preexistentes. Esto por el sencillo hecho de que los bebés no nacen consumiendo, digamos. O sea, las primeras marcas de satisfacción son sin drogas, generalmente, y sin alcohol. Entonces, en el encuentro es que se produce ahí un engarce, se produce una articulación, pero
con el uso de la tecnología estamos ante un problema, porque a lo que asistimos precisamente es a una mundialización y a una totalización de lo digital en la vida cotidiana. Hay un psicoanalista argentino que habla de la placenta mediática, plantea que hoy en día, desde que nacemos hasta que morimos, estamos envueltos en un órgano digital que nos alimenta precisamente. Digámoslo de otra manera, por ejemplo, para situar lo que Lacan llamó el estadio del espejo, la imagen del otro semejante en el espejo cada vez más es una imagen en el celular, o cada vez más incorpora un gadget. Eso implica que la relación que tenemos actualmente con los objetos tecnológicos está en el vamos de la constitución subjetiva y cumple muchas veces funciones estructurantes. Entonces, el encuentro con el gadget no se da necesariamente en un sujeto ya estructurado, en un sujeto ya inscripto con determinadas marcas de satisfacción, sino que el objeto produce esas marcas en el comienzo. Esto tiene implicancias muy concretas en cómo se constituyen los cuerpos. Este autor del que les mencioné recién dice que vivimos en una época en que somos todos cyborgs, o sea, hoy en día el objeto tecnológico está adosado al cuerpo, y incluso el lenguaje empieza a dar cuenta de eso. Cuando decimos que se me acaba la batería, queriendo decir que al celular se le acaba la batería, hay algo del lenguaje cotidiano que transmite también un poco la nueva condición máquina, digamos, que van adquiriendo los cuerpos en su constitución. Voy a decir algunas cuestiones respecto a la noción función del tóxico, que nos pueden servir para iluminar lo que sería la función del gadget, o la función del videojuego, o la función del dispositivo tecnológico. Esta noción supone que la función misma no es adscribible a una estructura, al menos no a priori. Quiere decir que no hay funciones universales para la neurosis, no hay funciones universales para la psicosis. En la práctica nos encontramos que hay ciertas nociones que es posible generalizar. Hay usos que son más psicóticos, por decirlo así, usos que son más neuróticos, pero a priori no podemos saber si una función del tóxico es adscribible a una estructura o a otra. La pregunta, digamos, que se abre, la pregunta clínica es ¿qué utilidad tiene para la estructura? ¿Qué utilidad tiene para el trabajo de la estructura y particularmente para el tratamiento fallido, exitoso del goce, el uso de ese objeto en particular? Por otro lado, el reconocimiento de algo así como la función del tóxico o la función del gadget implica que la posibilidad de usos es ilimitada. O sea, que no hay usos, no hay un catálogo de usos, al menos no un catálogo clausurado. Eso hace, digamos, que en cada encuentro con el dispositivo, en cada encuentro con un paciente, digamos, que hace uso del dispositivo, hay algo abierto ahí a la novedad, hay algo abierto a la sorpresa. El analista nunca puede saber a priori cuál es la función, cuál es el modo particular de articulación entre condiciones de satisfacción y de uso del dispositivo. Por otro lado, no necesariamente hay una función en el caso. Es decir, no necesariamente el sujeto usa o delimita en una sola función el uso del videojuego, el uso del celular. Pueden convivir distintas funciones. Pueden convivir además distintas funciones en el transcurso de un recorrido, de un circuito pulsional. Eso sí lo pensamos sincrónicamente. Y diacrónicamente, en el tiempo, digamos, también las funciones van variando. Al principio usaba el videojuego para esto, ahora lo uso para esto otro. Por último, respecto a la función, decíamos que había una variable independiente, que eran las condiciones de goce, las condiciones de satisfacción, y la variable dependiente que tiene que ver con las particularidades del objeto.
Eso implica que de modificarse las condiciones de satisfacción de un sujeto, se van a modificar las condiciones de uso del objeto. O sea, eso implica en un psicoanálisis que tal vez no es necesario abocarse al tratamiento de esa adicción. En particular, digamos que no es necesario abocarse al tratamiento explícito del uso que el sujeto hace del objeto, siempre y cuando no se pierdan de vista las condiciones de satisfacción. Es decir, incidiendo en las condiciones de satisfacción pulsional, algo de la adicción se moviliza, algo de la adicción puede caer. Pasando ahora a otro aspecto de la investigación, si bien no hay referencias explícitas en Freud y Lacan respecto al uso del dispositivo digital y al videojuego, sí hay varias referencias en torno al gadget y algunas otras referencias respecto a la letosa, que es uno de los nombres que Lacan da al gadget. Hay que decir que una de las cuestiones que diferencia o que particulariza al objeto tecnológico, sobre todo respecto a las drogas y al alcohol, es que permite cierta captación del sujeto de una manera muy notable en el registro de la imagen. También hay un imaginario de la droga y un imaginario del alcoholismo, etc. O sea, los pacientes toxicómanos traen abundancia de sentidos, digamos, y de imágenes asociadas al nombre toxicómano, por ejemplo. Pero lo que permite el dispositivo tecnológico es una relación muy directa, digamos, con la satisfacción narcisista. Recordemos, por otro lado, que la imagen narcisista vela un objeto pulsional. Esto implica que la satisfacción en juego en la relación a un videojuego o otro dispositivo tecnológico no necesariamente se limita al registro del narcisismo, también implica o supone el registro de los objetos pulsionales. Sabemos que la mirada y la voz son los que tienen más pregnancia en lo concerniente a las pantallas. Ahora, la clínica también enseña que lo oral, lo anal y también lo fálico, digamos, están en juego en el juego. Sobre todo cuando se hace un uso del juego, en términos lúdicos. Decimos, por otro lado, que el videojuego puede prestar soporte a la captación del objeto A en su versión plus de gozar, o en su función de plus de gozar. Esto está directamente ligado con lo que planteaba Vero antes. El mercado es muy astuto en poder descifrar, por decirlo así, los mecanismos de funcionamiento del plus de gozar, los mecanismos de captación de la satisfacción pulsional, y en consonancia con eso ofrece objetos ad hoc. Es decir, las nociones del gadget, las nociones de la letosa, las nociones en relación al objeto en sus versiones, al pequeño objeto A, digamos, a la versión anal, oral, escópica, invocante, nos dan también, digamos, una red conceptual que permite leer los fenómenos de la clínica, al menos desde cierta generalidad. Y por último, está la cuestión del juego. O sea, en el videojuego es posible que haya juego, y sobre el juego tenemos muchos desarrollos, al menos en Freud y en Lacan. Algo de eso trabajamos el año pasado en el Ateneo de Ludopatía. Y me parece que frente a la cuestión del videojuego en particular, una punta de investigación posible es la pregunta
por la diferencia entre el juego y el entretenimiento, digamos. Cómo el sujeto se puede servir de un videojuego para jugar, y para jugar en sentido freudiano y en sentido lacaniano, o cómo eso puede, digámoslo así, degradarse y reducirse meramente al ejercicio del entretenimiento o del par entretenimiento-aburrimiento. En esta línea hay varias preguntas que podemos seguir investigando. ¿El videojuego, por ejemplo, es un juego como los otros? Por otro lado, una pregunta más clínica, ¿el sujeto que juega el videojuego accede a la experiencia del juego en el uso del gadget? Es decir, ¿se juega el sujeto en el videojuego? ¿Pone a trabajar al sujeto en la transformación de un circuito pulsional? Que es una de las características propias del juego. ¿Hay extracción del objeto en el uso del videojuego? ¿Hay producción de pérdida en el uso del videojuego? Hay movimiento de repetición, pero de repetición, no de iteración, o sea, de repetición como exigencia de lo nuevo, o más bien el sujeto está envuelto en un movimiento de iteración donde con lo que se encuentra es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo en cada loop. Y por último, una pregunta tal vez más clínica, ¿cómo poner a trabajar o cómo poner a jugar el gadget en el análisis? ¿Cómo hacer que eso entre en el juego del análisis? Quise hacer una suerte de... rescaté varias funciones posibles del uso del videojuego en pacientes que atendí. La idea no es armar un catálogo de los usos posibles, porque como les dije, los usos posibles son ilimitados. Simplemente me interesa mostrar o dar el pantallazo, digamos, de los usos para ilustrar la heterogeneidad, para ilustrar la variabilidad respecto a las funciones posibles del uso del videojuego. Benjamín. María. Sí, no, quería decir algo. Primero que en 4 minutos se corta esta, vamos a reiniciar con el mismo link para que puedas terminar y quizás si hay algunas preguntas, hay algunas preguntas en el chat. Y antes que des los ejemplos, yo quería simplemente, me hiciste pensar, bueno, me gustaron mucho las dos exposiciones, la verdad, Vero y Benja, muy, muy interesantes, tienen un montón de puntas para abrir. Una me pareció la que vos traes, Vero, acerca del encuentro más que con la satisfacción, con la decepción. Me pareció buenísima esa definición. Porque me enganché directamente con algo que quizás en esta clase no se toca de lleno, pero la tocamos la vez pasada, que es lo que le pasa al jugador, digamos, compulsivo, que lo que dijimos, lo que va a buscar es la pérdida. O sea, de manera inconsciente va a buscar la pérdida. Y parecería que el adicto, digamos, a querer sacarse, ¿no?, el aburrimiento de encima, va a encontrarse con más aburrimiento y va a encontrarse con una decepción, no con una ganancia, digamos, no con una satisfacción. Eso me pareció bárbaro. Y lo otro que cuando vos decías, Benjamín, lo de cuando cambian las condiciones de goce de una persona en el transcurso de un análisis, también entonces cambia el uso que se puede hacer del objeto. Me acordé de un caso que yo atendí de una mujer, porque esto que ustedes están trayendo se liga muy bien a los casos de compulsión a las maquinitas. Es decir, dentro de lo que es el juego de apuestas, el juego de maquinitas tiene bastante resonancia con esto de los juegos de pantalla, mucho más que los juegos esenciales de ruleta o póker, que tienen como otras características. Los juegos de maquinitas se ligan muy bien, y lo que vos decías de la velocidad de la apuesta, la velocidad del resultado, bueno.
Y me acuerdo de una mujer que atendí hace ya muchos años, que ella, después de un tiempo largo de trabajo, de análisis, donde la cuestión tenía bastante que ver con un duelo no realizado, ella estaba muy adicta a las máquinas, muy, muy, muy. Es más, venía, por ejemplo, de haber pasado toda la noche jugando, venía al consultorio directamente. O sea, yo la atendía a las 9 de la mañana y ella había estado toda la noche jugando, con lo cual era una mujer que estaba muy comprometida, y me acuerdo que cuando empezó a cambiar algo de eso, se produjo lo siguiente: ella empezó seguía yendo, pero le empezó a pasar que cuando entraba al hipódromo se empezaba a sentir mal físicamente, empezaba a sentir náuseas, empezaba a sentir como malestar estomacal, como algo del asco, ¿sí? Lo cual era algo bastante notable, porque ella jamás había tenido una reacción así, y esto se le repetía. Entonces, digamos, me parece que ahí pasó algo en relación a sus condiciones de goce, aparece algo de la defensa, en lo que llama Freud uno de los diques pulsionales, ¿no? El asco, como posibilidad de cierto movimiento en la condición de goce en relación con ese objeto. Entonces, bueno, y eso hizo eso, y bueno, todo lo que trabajó hizo que ella pudiera separarse, digamos, del asunto de las máquinas, y finalmente lo pudo dejar. Y también esto tiene que ver con que si no se modifican las condiciones de goce, se puede pasar de un objeto al otro. Es decir, que puede haber un cambio, un desplazamiento, digamos, de adicción, pero que como no se tocó la cuestión del goce, eso permaneció igual, se repite en otra forma, digamos. Sí, sí, ahí entra un poco la pregunta que habían hecho en el chat a Verónica respecto a qué es lo que genera la adicción, si la generan los objetos, la genera el mercado. Desde Freud sabemos que es una condición primordial digamos, del uso de la pulsión. La masturbación infantil es adicción primordial.